Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4 y versículo número 5. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan. Y en esta hora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Haga en nosotros y con nosotros su voluntad ahora y siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y hemos visto cómo la experiencia del apóstol Pablo es un buen testimonio para nosotros por la forma, la manera como Jesús vino para hablar con él. Leímos en el capítulo 9, el capítulo 22 y el capítulo 26 del libro de los Hechos, cómo Lucas relata 3 veces la experiencia de Pablo. Y en ellas encontramos cómo el Señor Jesús, cuando Pablo va para Damasco, lo tumba del caballo y le hace la pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces se desarrolla un diálogo. Decíamos en el tema anterior que las personas que iban con Pablo oyeron la voz, pero no entendieron lo que la voz decía. Pablo sí entendió, sí comprendió, sí vio al Señor. Y hizo la pregunta maravillosa, Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces Jesús le dice, ve a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo oyó la voz de Dios. Pablo oyó la voz de Jesús. Estudiábamos también que hay personas que, capítulo 12 del libro de San Juan, cuando Dios habla, lo que oyen es un trueno, pero hay otros que dicen fue voz de ángeles. Pedro nos relata que en el monte de la transfiguración escuchó la voz de Dios, primera de Pedro capítulo 1 versículo 19 en adelante, y dice que él oyó la voz que fue mandada de la magnífica gloria. Oyó la voz de Dios. Cuando Cristo fue bautizado, Dios habló. Juan el Bautista oyó cuando Dios habló. Por eso dice, el que me envió a bautizar me dijo, aquel sobre quien envió a descender el Espíritu, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Por qué hay personas que no pueden oír la voz de Dios? ¿Qué significa oír la voz de Dios? Judas, por ejemplo, vivió 3 años y medio con Jesús y al final vendió a Jesús y se ahorcó. ¿Qué pasó con Judas que aún viviendo con Jesús no oyó la voz de Dios? Los escribas y los fariseos discutían con Jesús, peleaban contra Jesús y lo rechazaron como Mesías. ¿Cómo es posible que viendo a Jesús, participando con Jesús, escuchando a Jesús, teniendo una relación y una comunión directa con el Señor Jesús, no oyeron a Jesús? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que está pasando? Inclusive, después que Jesús les habló acerca de lo que le pasaría, acerca de su muerte, acerca de su sepultura y su resurrección, aún discípulos de Jesús el domingo, cuando iban para Emaús, lo vieron, lo escucharon y hasta le llamaron forastero. ¿Qué fue lo que pasó con esos discípulos que iban para Emaús? San Lucas capítulo 24, versículo 16. Vamos rapidito. San Lucas capítulo 24, versículo 16. No se sorprenda usted si conoce personas que oyen la palabra, conocen del Evangelio y
siguen sin oír, sin escuchar, sin tomar una decisión. No es nada nuevo. El mismo espíritu malo que engañó a Judas, el mismo espíritu malo que atacó a los escribas y los fariseos, todavía sigue en pie confundiendo a la gente y tratando de que la gente no oiga la voz de Dios, no oiga la palabra de Dios. Capítulo 24, versículo 16. San Lucas, capítulo 24, versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? ¿Cómo estaban esas personas? ¿Cómo estaban los ojos de esas personas? ¿Estaban cómo? ¿Tenían qué cosa? Un velo. ¿Cómo sabemos que tenían los ojos velados? Dice la Biblia en el capítulo 24 que el día que resucitó, domingo por la mañana, estos dos iban para Emaús. Cristo se le acerca y comienza a caminar con ellos. Y entonces el Señor Jesús le dice, ¿qué es lo que ustedes dicen? ¿Qué es lo que ustedes hablan? Y entonces le dicen, pero tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó aquí. Estamos hablando de Jesús de Nazaret. Y comienzan a darle explicaciones a Jesús acerca de Jesús. Pregunto, ¿estaban mirando ellos a Jesús, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo diría que sí y no. Estaban mirándolo, pero no lo estaban viendo. ¿Es así o no es así? ¿Tenían los ojos cómo? ¿Quién le vela los ojos a la gente? Esa es la primera pregunta. Cuando usted lee la Biblia, en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 14, dice que Él le embotó el entendimiento, pero al Dios de este siglo le embotó el entendimiento. Tenían el entendimiento embotado, tenían el entendimiento, según la palabra griega, como una piedra. ¿Han oído la palabra testadura? Bueno, nosotros decimos testarudo, pero es testadura, con la cabeza dura. Hay personas que tienen la cabeza dura, ¿sí o no? Hay personas que usted le habla, le dice y le dice. Hay niños que son tan traviesos que la mamá le dice, ¿qué cosa? Este muchacho que es tan cabezadura, que es tan testarudo. Hay personas que usted le habla, que usted le dice, que usted le explica y están como con la cabeza tapada. ¿Es verdad o no es verdad? El número 2, 2 Corintios, capítulo número 4, versículo 4. Veamos este pasaje, 2 Corintios 4, 4. Recuerde que estamos hablando acerca de Jesús en mi casa, el caso del apóstol Pablo. Oyó a Jesús y aceptó la voz de Jesús, aceptó el mensaje de Jesús, se rindió a Jesús y Jesús lo convirtió en un paladín del cielo, un mensajero a los gentiles. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo dice el versículo 4? 2 Corintios 4, 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué cosa dice ahora? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace el enemigo con la gente? Dice, cegó el entendimiento, cegó la luz, cegó la facultad de percibir, de comprender, de entender, cegó ese don que Dios nos ha dado de poder dilucidar las cosas. Cegó ese patrón de pensamiento, cegó esa habilidad que Dios le da a los seres humanos. Mi pregunta, ¿ciega Satanás el entendimiento de la gente, sí o no? Viendo no ven, dice Jesús, y oyendo no oyen. Si en la época de Jesús pasó, si en la época de Pablo pasó, ¿estará pasando eso en esta época, sí o no? ¿Sí o no? La gran pregunta es, ¿qué hizo Jesús para que estos dos que iban para Emaús pudieran ver, pudieran oír? ¿Qué fue lo que Cristo utilizó para que vieran, para que oyeran? ¿Cómo es que cuando llegaron a Emaús y Cristo partió el pan, se sorprendieron y se dieron cuenta que era el Señor Jesús? ¿Qué hizo Jesús en el camino? ¿Cómo ocupó el tiempo? Ponga cuidado porque en este tiempo que vivimos, la Biblia anuncia que las tinieblas cubrirían la faz de la tierra. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? ¿Están las tinieblas cubriendo la faz de la tierra? Y si las tinieblas están cubriendo la faz de la tierra, ¿quién es que puede combatir las tinieblas? La luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. ¿Y usted y yo qué cosa somos? Somos luz porque Él lo dijo. Vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿y si la luz también es tiniebla? ¿Qué esperanza hay? Ninguna. Necesitamos entonces entender, comprender y aprender el método de Jesús. Estos dos discípulos que iban para Emaús,
estaban completamente ciegos. El enemigo le había cegado el entendimiento. Si usted tiene ánimo de poner un título a esta disertación, póngale este título: Fe versus incredulidad. ¿Cuál es el título? Fe versus incredulidad. Y usted notará, triste y lamentablemente, cuántas personas están en la incredulidad. Mire usted el testimonio de estos discípulos hablándole a Jesús, acerca de Jesús, lo que le pasó a Jesús, todo lo que tiene que ver con Jesús, la experiencia de Jesús, y no estaban entendiendo que estaban hablándole a Jesús. San Lucas capítulo 24, versículos 21 al 24. Y hay un verbo, póngale cuidado a ese verbo, porque dice y anuncia la incredulidad de estos discípulos y también la duda que tenían con relación a lo que habían creído. Si hay duda, si hay incredulidad, entonces los ojos están velados. San Lucas capítulo 24, versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Ellos le están dando explicaciones a Jesús cuando Cristo le pregunta ¿qué cosas? Y entonces empiezan ellos a explicarle a Jesús acerca de lo que había pasado con Jesús, porque tenían los ojos velados. Dice el versículo 21. Pero nosotros, ¿qué cosa? Esperábamos. En otras palabras, ya no esperamos. En otras palabras, perdimos la esperanza. En otras palabras, fallamos, nuestra fe falló, ahora dudamos, inclusive nos han dicho cosas, pero olvídate, estamos completamente desanimados. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Mi pregunta, ¿eran discípulos de Jesús? Si usted lee el capítulo 24 al principio, dice que sí. Eran de los seguidores cercanos a Jesús. Versículo siguiente. Aunque, dicen ellos, también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le dieron. Mi pregunta, ¿estaban ciegos o no estaban ciegos? ¿Sí o no? ¿Tenían los ojos velados o no tenían los ojos velados? ¿Sí o no? ¿Tenían el entendimiento embotado o no tenían el entendimiento embotado? Pregunto, ¿había anunciado Cristo su sufrimiento, su dolor, su muerte? Sí. ¿Que lo crucificarían? Sí. ¿Que moriría? Sí. ¿Que resucitaría? Sí. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué no se acordaron de eso? Ponga cuidado. Jesús les responde, versículo número 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo anunciaron en el Antiguo Testamento los profetas, se lo enseñó Jesús y ahora ocurre y no creen, pierden la fe, se hacen incrédulos, dudan teniendo toda la evidencia en la mano. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Mi pregunta, ¿y si eso está pasando con los discípulos de Jesús que caminaron con Jesús, que comieron con Jesús, que vivieron con Jesús, que viajaron con Jesús? ¿Qué no estará pasando hoy día con la gente que están a 2000 años de Jesús? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? No seamos críticos, no les acusemos, no les condenemos, no los señalemos. ¿Qué hizo Jesús con estos dos? ¿Qué hizo Jesús con estos dos? Mire qué cosa linda, mire lo que hizo Jesús. Mire qué cosa hermosa hizo Jesús. Capítulo 24, versículo 25 hasta el versículo 27. ¿Qué hizo Jesús? Ponga cuidado, mire qué cosa linda. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Versículo 25 al 27, ¿qué dice? Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, ¿qué cosa?
lo que de él decían. ¿A dónde se fue Jesús? A las Escrituras. ¿Qué citó Jesús? Las Escrituras. ¿Qué les enseñó Jesús? Las Escrituras. Las únicas que pueden iluminar la mente, que pueden aclarar los ojos, son las Escrituras, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. No importa cuán bajo hayan caído, no importa cuán lejos hayan ido, la palabra tiene poder para darle vida otra vez. No argumente, presente la palabra de Dios. No acuse, no critique, presente la palabra de Dios. ¿Lo hizo Jesús o no lo hizo Jesús? A ver, ¿sí o no? Jesús lo hizo. Versículo 44, mire qué cosa linda. Versículo 44 al 49, mire lo que sigue haciendo Jesús. Dice el versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era, otra vez la palabrita clave, necesario. ¿Qué cosa? Que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas, ¿y dónde más? Y en los salmos. Tú sabes que estás incrédulo, que no ve la palabra. Tú sabes que tiene los ojos cegados, la palabra. Sabe que tiene la mente embotada, la palabra. Sabe que tiene los ojos velados, la palabra. Sabe que estás lejos de Dios, la palabra. La clave está en la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? Y sigue diciendo el Señor Jesús, mire qué cosa linda. Entonces, ¿qué dice? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen, ¿qué cosa? Las Escrituras. ¿Qué usó el Señor Jesús para abrirle el entendimiento a los que iban para Emaús? Las Escrituras. ¿Qué hizo el Señor para abrirle el entendimiento a los apóstoles? Las Escrituras. ¿Qué usa el Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio? Las Escrituras. Mi pregunta para usted, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿le gustaría que el Espíritu Santo le iluminara la mente, le aclarara los ojos y le abriera los oídos para entender, para conocer, comprender y entender a Cristo Jesús? Entonces la clave está ¿en dónde? En la palabra de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La Biblia no nos habla de derrota, nos habla de éxito en Cristo Jesús. Versículo 44, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Versículo 45, para que comprendiesen las Escrituras. Versículo 46. ¿Qué dice el 46? Dice el 46, y les dijo, así está escrito. ¿Y qué dice? Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se han dado cuenta que la Biblia es hermosa? La Biblia es refrescante, la Biblia es sabrosa, la Biblia es la palabra de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién vino a hablar con Adán y Eva? Dios. ¿Quién les habló a Adán y Eva? Dios. ¿Quién les explicó a Adán y Eva? Dios. Dios sigue hablando. Oremos para que el Santo Espíritu nos habilite y aprendamos a oír la voz de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. No critique, no condene, no señale, no acuse, no le haga juicio a nadie. Preséntele la palabra de Dios. Y eso hace la diferencia. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué es lo contrario de la incredulidad? La fe. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? La fe es lo contrario de la incredulidad. ¿Y cómo puedo tener fe? Romanos capítulo 10, versículo 17, dice Pablo, así que la fe es, y el oír. Amigo, amiga, escúcheme con cuidado, hermano, hermana, escuche con mucho cuidado. Si usted no estudia la Biblia, si usted no lee la Biblia, si usted no se llena de la Biblia, si usted no está inmerso en la Biblia, si usted no escucha la Biblia, si usted no tiene mucho que ver con la Biblia, perdone, lo que usted tiene no es fe. Usted tiene un pensamiento positivo que simula la fe, pero no es fe. La fe la produce el Espíritu Santo. La fe es parte del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22. El autor y consumador de la fe es Cristo Jesús.
Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. La fe es cosa de Dios. Usted la puede cosechar. Usted la puede buscar en un árbol que se llama Espíritu Santo. Usted necesita la Biblia porque es la Biblia la que le produce la fe en el Señor Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia. ¿Cuál es la clave? La Biblia. El día que usted no estudia la Biblia es un día que usted perdió por la y para la eternidad. La Biblia. Su cerebro es una computadora y usted tiene que dejar quién que lo va a programar. O lo programa el Espíritu Santo o lo programa el diablo. Uno de los lo está programando. Si usted no se conecta con la Biblia, le garantizo que el otro señor viene corriendo a ponerle programación en su mente. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Sí, es así. Satanás nunca pierde un momento, siempre está al acecho. Dios nos libre de esas barbaridades. Leamos un poquito más. Me encanta la Biblia. Y la Biblia está presente en cada detalle de la vida humana. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 12? ¿Qué hace la Biblia? ¿Por qué Cristo presentó la Biblia? ¿Por qué Cristo espantó el demonio de la duda en la mente de esos dos discípulos y entonces le aclaró el entendimiento? Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Un versículo muy conocido. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es viva y eficaz. ¿Qué significa que es viva y qué significa que es eficaz? Si está viva, no está muerta. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto o no es correcto? Y si es eficaz, responde una pregunta. La pregunta que responde la palabra eficacia es la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Nos dice la Biblia lo que debemos hacer? ¿Sí o no? Sí, porque la palabra de Dios es viva y más cortante. ¿Y qué hace la palabra? ¿Penetra hasta dónde? Me gusta porque dice que penetra hasta partir. Si parte es porque eso estaba pegado. Dice el versículo 12, hasta partir, ¿qué parte la Biblia? Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué hace ahora? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Van para Emaús derrotados, van para Emaús acabados, van para Emaús incrédulos, van para Emaús dudando de su maestro, y con ese afán van hablando y lo que van es deprimiéndose. Y en medio de esa caminata espantosa aparece Jesús. ¿Y de qué ustedes hablan, muchachos? De Jesús Nazareno, varón profeta, un hombre de Dios. Pero ven acá, ¿qué te pasa a ti? Le dicen a Jesús. Tú eres el único forastero que no sabe lo que estaba pasando por aquí. ¿Y qué fue lo que pasó? Contándole a Jesús acerca de Jesús. Estaban más ciegos que una cuba, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y si esos eran los discípulos de Jesús que vivieron con él, ¿qué no estará pasando hoy en día? No lo maltraten, no lo critiquen, no lo condenen. Ábrale la Biblia. Estaba en una iglesia en un lugar del mundo y vino un señor con su esposa. Ay, Señor, mi madre. Y empezaron a tratar de explicarme unos versículos. Y yo tranquilo, calladito, le dije, vamos a hacer un trato. Yo voy a estar calladito en lo que ustedes hablan, pero cuando ustedes terminen, me toca hablar a mí, no pueden hablar ustedes. Sí, porque si usted se pone a estar discutiendo y hablando, le hace un arroz con mango y usted no sale a ningún lado. Entonces yo dije, yo me quedo callado, explíquenme. Y empezaron a citar la Biblia de una manera tan espantosa que yo bajé la cabeza y los ojos me llenaron de lágrimas. Gente sincera. Gente sincera. Pero le enseñaron una lección atravesada. Gente sincera con una lección atravesada no funciona. Lo pueden abrir, si tienen que abrir, abran. Ustedes saben que hay un cielo donde nos vamos a ir pronto, ¿verdad? Y hay una puerta para entrar a ese cielo que se llama ¿quién? Cristo Jesús. Y él instituyó una ceremonia. ¿Cómo se llama la ceremonia? El Santo Bautismo. El Santo Bautismo es un acto legal
legal donde Cristo nos compra con su sangre y nos convertimos en propiedad de Cristo. Y este acto se hace público porque el universo tiene que ver que esta persona aceptó que Cristo le comprara con su sangre y con su vida. Y su nombre se pone en el libro de la vida. ¿Cuántos de los presentes son bautizados? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien. ¿Cuántos de los presentes no han sido bautizados? ¿Pueden levantar la mano? Alabado sea Dios. Muy bien. Tenemos la linda experiencia de que el pastor Luis Alberto Rodríguez, por la gracia de Dios, va a bautizar. Adelante, lo puede poner. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es Bastardo el apellido final? Santa Bastardo. Luis Rogelio Santana Bastardo. Bueno, ok, me faltó la NA, no hay problema. Le voy a pedir por favor que cierren los ojos, vamos a orar para que Rogelio Santana Bastardo sea bautizado. Oramos. Apreciado Rogelio Santana Bastardo, fiel a la palabra de Dios y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy decides entregarte en las manos de Cristo Jesús. Por esta razón, querido Padre Celestial, como ministro del Evangelio le ruego que el nombre de Rogelio Santana Bastardo sea registrado en el libro de la vida. Que su cuerpo joven se convierta en templo para la morada del Espíritu Santo. Que sea cubierto con su manto de justicia desde ahora y para siempre. Que el Espíritu Santo lo transforme a la imagen y semejanza de Jesús y se convierta en un mensajero, un embajador del reino celestial. Sosténgale con su mano todopoderosa y manténgalo sin caer hasta que Cristo venga. Que donde quiera que Él vaya o donde quiera que pueda estar, sea luz para la gloria de su nombre y salvación de los seres humanos. Padre, el pastor Luis Alberto Rodríguez, como ministro del Evangelio, para que estas bendiciones se le alcancen, lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto felicitan a Rogelio Santana Bastardo? Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Yo quiero ver en pie a las personas que no han sido bautizadas todavía. ¿Pueden ponerse en pie, por favor? Todas las personas que no han sido bautizadas. Muy bien. Ese es del equipo nuestro, José Miguel. ¿Hay alguien más aquí que no ha sido bautizado? Yo no le voy a pedir que pase al frente, no se preocupe, yo voy a terminar mi sermón. Si usted no ha sido bautizado como lo fue Jesús, no tenga miedo de ponerse en pie. Bien, José Miguel, seguimos orando y trabajando para que muy pronto tu nombre esté en el libro de la vida. Recuerden que si su nombre no está en el libro de la vida, usted no va a entrar al reino de los cielos. En el cielo no hay cosa que como que me la saqué. No. Dios es un Dios de principios. Muy bien, estamos diciendo que el Señor Jesús utilizó la palabra de Dios, la Biblia, para convencer los corazones, para presentar la verdad. A los que iban a Emaús y también a los discípulos, a los apóstoles, le abrió el entendimiento. En el capítulo 5 del libro de San Juan, el versículo 39, Jesús vuelve a la carga poniendo bien en claro las cosas que tienen que ver con la salvación y con su persona. Dice en mi Biblia, San Juan 5:39, escudriñad, ¿qué cosa? Las Escrituras, porque a vosotros parece, y ellas son las que dan. Cuando usted lo lee en el original, dice, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, si es verdad que ustedes leen la Biblia, si es verdad que leen las Escrituras, si es verdad que leen a Moisés, a los profetas y los salmos, si es verdad que lo están haciendo, entonces tienen que conocerme, porque ellas dan testimonio de mí. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios.
Usted no me puede decir a mí que es una persona cristiana cuando usted no me refleja a Jesús. Ay, mamá. Usted puede ser una persona religiosa, se lo acepto, pero si usted es una persona cristiana, usted reflejará a Cristo Jesús. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Mire lo que dice San Juan capítulo 5. Más adelante, el Señor Jesús nos presenta en forma clara, versículo 45 al 47. Mire lo que dice él. San Juan 5, 45 al 47. Están discutiendo, están rechazando lo que Jesús dice, y entonces ustedes están alegando de Moisés. Pues déjenme decirle algo. Versículo 45. San Juan capítulo 5, versículo 45, dice Jesús, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, ¿qué dice Jesús? A mí me creeríais, porque de mí, ¿qué cosa? Escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hermano, hermana, amigo, amigo. Si no estamos estudiando la palabra de Dios, ¿cómo le creeremos a Jesús? Y si no le creemos a Jesús, estamos completamente perdidos. Necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Por favor, papá, mamá, volvamos a la Biblia. Traigamos nuestros niños a la Biblia. Busque métodos y maneras para que los hijos se acerquen a Dios a través del conocimiento de la palabra. La sierva de Dios dice, el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. Usted quiere que le vaya bien a sus hijos en la escuela, que lean la Biblia. Quiere que sean brillantes, que lean la Biblia. Usted quiere ser una persona fuera de lo común, lea la Biblia. Usted quiere, lea la Biblia, lea la Biblia. Y entonces, ¿qué pasará? Me preguntó un estudiante en una universidad en cualquier rincón del mundo. Y lo miré de fijo, lo miré. ¿Tú quieres saber qué pasará? Me dijo, sí. 1 Corintios capítulo 2. ¿Ustedes quieren saber también? ¿Seguro? 1 Corintios capítulo 2. Mira qué cosa linda. Vamos rapidito. 1 Corintios capítulo número 2. ¿Qué pasará? Si lees la Biblia, si te llenas de la Biblia, si profundizas en la Biblia, si te enamoras de la Biblia, mira lo que pasará. El Señor quiere hacer cosas grandes con sus hijos y la hará con aquellos que le siguen. Dice el versículo número 9. Vayamos desde el versículo número 6. Sin embargo, ¿qué dice Pablo? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, ¿cómo dice Pablo? No de este siglo, no de este mundo, dice él, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Mas hablamos sabiduría, ¿de quién dice? De Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, dice Pablo, como está escrito, ¿qué cosa? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido, ¿dónde? En pensamiento de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si nos quedáramos ahí, habría confusión. Pero Pablo añade y dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo nos llamamos cristianos y no conocemos a Cristo? ¿Cómo nos llamamos cristianos y no entendemos a Cristo? ¿Cómo nos llamamos cristianos y no entendemos esta sabiduría profunda, revelada en la palabra de Dios? Hay que estudiar la Biblia. A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Me gusta con la seriedad que algunos de ustedes quedan. Una sabiduría que no es de este mundo. Una sabiduría que viene ¿de dónde? De arriba. La sabiduría de Dios. Muy bien, vamos a prepararnos para el aterrizaje. Déjeme hacerle una pequeña pregunta. ¿Tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Es importante?
¿Es trascendente? Trascendente significa que va más allá de los límites. En algún momento vamos a ver ese misterio del que está hablando el Señor Jesús. San Mateo capítulo 13, versículo 11. Oigo un ruido en la mente de alguno para que, es que uno comienza a preguntarse cosas. ¿Cómo qué misterio? ¿Cómo qué misterio? Dice el Señor Jesús, San Mateo 13, 11, vamos rapidito. ¿Revela el Señor Jesús los misterios del reino, sí o no? Mire qué cosa linda dice Jesús. San Mateo capítulo 13, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Cómo dice el versículo 11? San Mateo 13, 11, ¿cómo dice? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, ¿qué dice Jesús? Os es dado saber, ¿qué cosa? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Misterio en la Biblia significa una verdad que debe ser dada a conocer. ¿Reveló el Espíritu Santo los misterios? ¿Reveló Jesús los misterios? Sí. Cuando tenga tiempo, lea Efesios capítulo 3, donde Pablo dice que a él le revelaron el misterio del Evangelio, el misterio de la salvación. Y allí verá algunos otros detalles. Hay un libro que escribimos que se llama El misterio de Dios, el Evangelio de la Gracia. No me pregunte dónde lo venden porque no lo venden. Hicimos una edición, no sé cuántos millares sacamos y lo regalamos y ahí quedó. El que tiene una copia, bendito sea Dios. Y así pasa con todo el material que preparamos. Muy bien, vamos a aterrizar. Cuando usted sigue leyendo la Biblia, encuentra en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Mire qué cosa linda acerca de la Biblia. ¿Quién nos ilumina los ojos? La Biblia. ¿Quién nos aclara la mente? La Biblia. ¿Quién abre nuestros oídos? La Biblia. ¿Quién? La Biblia. ¿Quién? La Biblia. Todo la Biblia. Yo digo, alabado sea el nombre del Señor. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. ¿Qué dice la Biblia? 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. ¿Cómo dice? Dice, ¿tenemos qué cosa dice el apóstol? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, ¿qué cosa? ¿Cómo qué cosa dice? Hasta que, ¿y quién nazca? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién moró en Cristo Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién está detrás de todo esto? El Espíritu Santo. ¿Quién aclara la mente de la gente? El Espíritu Santo. ¿Quién convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Yo le pregunto, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, ¿verdad que ya es tiempo de volver a estudiar la palabra de Dios? ¿Qué dice Jeremías 6:16? ¿Qué dice Jeremías 6:16? Y aquí tenemos que tomar una decisión. Paraos donde dice. Jeremías nos llama y nos hace una invitación. Y quien está detrás de esta invitación es el Señor. Dice el versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos, ¿y qué cosa? Y mirad, y preguntad, ¿dónde? Por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Mi pregunta entonces, ¿deberíamos estar enfocados en las sendas modernas o debemos llevar a la gente a las sendas antiguas? ¿Modernas o antiguas? Las sendas antiguas. Llevemos la gente a la palabra de Dios. Y puedo asegurarle, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, que la Biblia tiene razón. Lo he visto en cualquier rincón de la tierra, con cualquier grupo que usted nos imagina, incluyendo personas con la mente muy belicosa. Y he podido ver cómo el Espíritu Santo le parte el corazón, rompe sus argumentos,
porque esta es la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Y aquí terminamos. Isaías capítulo 55, versículo 6 en adelante. ¿Qué debemos hacer? Isaías 55, versículo 6 en adelante. Aquí aterrizamos. ¿Cómo dice el versículo 6? Isaías 55, versículo 6 en adelante. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice el versículo 6? Dice el versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será, ¿qué cosa dice? Amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice Dios. ¿Qué cosa dice ahora? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Yo le pregunto, ¿dice Dios la verdad, sí o no? Sí. ¿Le cree usted a Dios, sí o no? Sí. ¿Se atreve conmigo a levantarse en pie, a hacer el propósito de leer la palabra, estudiar la Biblia, creerle a Dios y obedecerle? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo y oremos. Llegué a la iglesia cuando tenía 18 años, a los 19 me bautizaron y me enamoré de la Biblia como un loco. Ya tengo 61 años y sigo enamorando de la Biblia. Y he visto la gloria de Dios en mi vida, la de mi esposa, la de mis hijos. Y he visto también la gloria de Dios en miles y miles de personas en el mundo entero. Cómo el poder de la palabra cambia y transforma la vida. Creámosle a Dios y veremos su gloria. Querido Padre Celestial, nos colocamos en pie para decirle sí, sí Señor, aceptamos su palabra. Sí, aceptamos que el Espíritu Santo venga y nos inspire para amarla, para estudiarla y así conocerle mejor, conocerle más a usted, Padre Celestial, conocer también al Santo Espíritu, conocer a Cristo Jesús. Sabemos que Cristo dijo en Juan 17:3, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Aceptamos a Cristo como nuestro Redentor. Aceptamos el Espíritu Santo para que nos cambie, nos transforme y nos haga a su imagen y semejanza. Señor, le aceptamos y le recibimos en el nombre de Jesús.